En el 11º capítulo de Pangea el Podcast hablamos de la distribución final en el Congreso de la Unión de nuestro país, la escalada de violencia en Sinaloa con los culiacanazos y analizamos los spots y discurso del sexto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Pangea el Podcast. Hoy tenemos una edición especial en este mes de septiembre donde estaremos hablando un poco de la despedida del presidente de México y estaremos tocando temas muy interesantes, pero además traemos temas de interés nacional y por supuesto temas de seguridad y sobre todo de política. Hoy nos acompaña como siempre Santi Cervantes. Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. No olviden comentar, no olviden ser parte de la conversación que hacemos aquí en Pangea el Podcast. Y Alex Hernández. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo o escuchando. Amanecimos hoy en otro país, completamente después de un discurso bastante interesante del presidente Andrés Manuel López Obrador, que vamos a hablar sobre ello. Sí, y además les recordamos que estamos en Spotify y YouTube, así que únanse a la conversación y sobre todo agradecemos mucho que tengan sus reacciones y sobre todo puedan compartir para hacer esta comunidad más grande. Y pues como un regalo de despedida de AMLO y una gran bienvenida a Claudia Sheinbaum, esta fuerza legislativa de las cámaras se hace presente, se ha iniciado ya este periodo legislativo. La aplanadora de Morena acompañará efectivamente a esta etapa final de Andrés Manuel López Obrador en la llamada ventana de septiembre con este plan C que se tienen por lo menos 18 reformas constitucionales y bueno, la mayoría calificada en el Congreso que se tiene en el tema de los diputados, está a un escaño en el Senado. Morena ya está llevando a la discusión sobre todo lo que más urge, que es esta reforma del Poder Judicial. Y este es el tema con el que iniciamos esta edición, donde además vemos a una oposición que ha pasado de la resistencia a la irrelevancia, donde estamos viendo estos números, ¿no? Estamos viendo estos números y cómo se ha configurado ya cada una de las cámaras. Me gustaría iniciar primero con Santi sobre qué te parece esta configuración que tenemos, sobre todo en la mesa directiva. Yo veo una mesa directiva de rockstars, ¿no? Porque tenemos al presidente, donde está Noroña, tenemos un personaje muy importante de Movimiento Ciudadano, que además es de la oposición, como Colosio, y también Mauricio Vila Dosal, ¿no? ¿Cómo ves esta configuración y qué podemos esperar? Por lo menos en este septiembre, donde pues el plan se podría tener un ok en todas las cámaras. Bueno, acabamos de comprobar lo que es la aplanadora de Morena, ¿no? Y también hablamos de, sorpresivo el nombramiento de Noroña. No estaba contemplado, era como, aquí lo mencionamos varias veces, ¿no? Era como el hermano incómodo de ahí de todos los que fueron en su momento candidatos por parte de la coalición de Morena. Y lo último que supimos es que este puesto se lo iban a dar a Adán Augusto, ¿no? Pero por alguna razón se decidió que al final se lo dieran a Noroña. Cosa que no me parece tan descabellada ni tan mala. La verdad es que Noroña, durante toda su trayectoria política, se ha destacado por ser un gran congresista. Lo es un buen diputado, es un buen senador. Y un gran orador, ¿no? Sí, claro, conoce las cámaras perfectamente y seguramente va a hacer un trabajo en el que destaque. Además de que fue bastante conciliatorio a la hora de tomar su posición, diciendo que sí, era parte de una bancada, era presidente, pero que además iba a tener el espacio para escuchar a todas las personas. Me gusta por ahí una parte en la que dice que los plebeyos han decidido tomar la patria, el destino de la patria, ¿no? Es un discurso muy de él, muy de izquierda. Sin embargo, Muy de él. Sin embargo, creo que sí hay que destacar algo, y es que por primera vez en la historia de México, una bancada de izquierda es la que tiene la mayoría en el Congreso. Cosa que no había pasado, cosa que no había sucedido. La vez pasada, la mayoría calificada. La vez pasada sí ya se tenían mejores números, pero ahora pues no necesitan de nadie más para cumplir con sus objetivos. La verdad es que ya viendo, si nos ponemos como muy exquisitos con los números, pues Morena tiene 60 curules para sí
y ya después tiene los 9 más y los 14 más del Partido Verde y de el PT. Creo que también es importante destacar que el PRD no tiene ningún senador, ¿no? Lo cual no quiero decir que me da alegría, pero tampoco me entristece. Creo que ya es un partido que ya sabemos que ya está desapareciendo. Aparte de que hubo 2 senadores ahí que se voltean al partido con un nombramiento, un posicionamiento de Jesús Zambrano, donde casi llorando le dice a sus senadores, por favor no se vayan, no nos dejen, quédense aquí con nosotros, pero pues ya, era un hecho, ¿no? Se quedan a un voto solamente para conseguir los cambios en la Constitución, el cual seguramente lo conseguirán con otro periodista, con cualquier otra persona que quiera llevarse la bendición del partido en el poder. Pues bien, pues ya iremos viendo cómo va avanzando las sesiones, cómo se van dando los cambios, pero pues ya es puro protocolo y pues prácticamente ya estamos esperando que se den los banderazos verdes de las reformas a la Constitución. No es sorpresa y no se espera que haya cambios significativos con lo que ya se ha venido discutiendo y donde ya se ha proyectado justo lo que estamos viendo en el Congreso. Alex, ¿crees que es el premio de consolación perfecto para Noroña? Porque aquí hablamos que se había quedado sin puesto y sin beso, y después de estas suposiciones y enojos, además que él expresó explícitamente con Morena por los acuerdos que habían tenido previo a las elecciones, y bueno, ahora le dan la presidencia de la mesa directiva. Pero además me gustaría preguntarte si preocupa esta mayoría en el Congreso, si esta concentración del poder podría ser solo números y el resultado de la elección popular, o podría pasar también a que pudiera ser peligroso que haya tanta concentración del poder en un solo partido y sobre todo del oficialismo. Primero, es un premio, sí, claro que es un premio para Gerardo Fernández Noroña. Vemos que sí le pidió algo más a la presidenta cuando tuvo esa reunión, porque solo dijo que le había pedido sentarse en la silla presidencial. Que ya tenía tareas. Lo cual vimos que no es cierto, que sí hubo una petición expresa. Es un premio, pero también pienso que es algo que mantiene bastante encuadrado a Gerardo Fernández Noroña a la hora de ser este protagonista concurrente dentro de los actos parlamentarios cuando se tiene que hablar. Entonces, es un buen protagónico dentro de las cámaras, ya lo decía Santi, y pienso que va a funcionar también para la agenda política que tiene el partido en turno. Si es o no peligroso el hecho de tanto poder en un solo partido y mucho más en el oficialismo, pues en realidad la Constitución está escrita para que pueda haber una mayoría relativa. En caso dado que fuera lo suficientemente peligroso, pues no estaría dispuesta esa mayoría relativa. Entonces, si bien es cierto que hay una preocupación constante tanto de la oposición como con aquellas personas que no concuerdan con el oficialismo, pues también es claro que este poder pudiera ser el que tenemos ahorita o el que teníamos en los años 90 con el priismo, ese priismo dictatorial que existía. Bueno, el Pacto por México fue exactamente lo mismo, ¿no? Por supuesto, no es algo nuevo. Siempre la concentración de poder de una sola ideología debe ser preocupante, pero más allá de lo que podría ser un cambio de régimen como del que se habla, más allá de eso, tal vez es de la exclusión de las minorías, que ahí creo que radica la verdadera responsabilidad del oficialismo ahora que son mayoría calificada. A la hora de escuchar a las minorías que pueden quedarse sin voz, ya que recordemos que existe un 40% de la población del electorado en México que no votó por el oficialismo, ¿no? Entonces, ese 40% podría quedar excluida por simplemente ser una minoría electoral. Es importante cómo abrazará esa minoría el oficialismo y cómo dialogará con ella, porque es importante dentro de una democracia. Para un politólogo como yo, la verdad es que los movimientos que se han dado en las cámaras son sumamente interesantes porque, aparte de toda esta mayoría calificada y después de la sentencia que hace el Tribunal Electoral a favor de Morena con esta mayoría calificada que se la querían quitar la oposición,
Pues, además querían inmiscuir a la Suprema Corte de Justicia de la Por Nación, lo cual supuesto. no tiene nada que hacer ahí. por supuesto. Existe un movimiento político interesante por parte del Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, porque añade a la bancada de Morena 21 diputados más dentro del Congreso, lo cual le hace una mayoría absoluta y lo cual le permite al partido oficialista presidir una de las juntas más importantes, que es la Junta de Coordinación Política, durante los 3 años que va a durar esta legislatura. Entonces, estos movimientos que se van dando dentro del Congreso son bastante interesantes porque nos marcan la pauta de la agenda política que va a venir desde el Congreso, aunado a los coordinadores parlamentarios que hay dentro de la bancada oficialista, que es, ya lo decía Santi, Adán Augusto por parte del Senado y Ifigenia Martínez dentro de la Cámara de Diputados. Una figura bastante reconocida, no nada más para Morena, sino para la izquierda de nuestro país. Una de las primeras, la primera mujer que salida de la Escuela de Economía de Harvard, y además una representante desde los años 60 de la izquierda, fundadora del PRI, de ese PRI que en ese momento era la lucha de campesinos y la lucha del pueblo, después del PRD, y posteriormente uno de las figuras más importantes que tiene Morena actualmente. Y bueno, estaremos viendo sobre todo estas incógnitas y expectativas que pudiera haber sobre quién le va a ayudar a Morena en el Senado, ¿no? De dónde viene ese escaño que les hace falta. Se habla de Beltrones, de Mauricio Vila. Se habla justo de personajes importantes y sobre todo que Mauricio además está en la Jucopo, ¿no? Y muy pegado además a la agenda del presidente actual, muy amigo, le ha abierto los brazos constantemente el ahora exgobernador Mauricio Vila, y que pues se habla mucho de que posiblemente pueda ser el que traslade el voto necesario para la mayoría calificada en el Senado. Antes de cambiar el tema, sí quiero rescatar como justo el tema de Ifigenia. Hace unos días platicábamos tú y yo de la importancia que era que la mujer de izquierda le iba a poner la banda presidencial a la primera mujer presidenta de izquierda, ¿no? El mensaje va a ser fuerte. Yo cuando lo platicábamos yo te comenté que ya se le había puesto a Obrador, pero no, me equivoqué. Fue Muñoz Ledo, que era como el hombre de izquierdas, ¿no? Que también en su momento fue parte de este movimiento junto con Ifigenia cuando forman el PRD. Y ahora, bueno, va a ser muy, muy interesante el mensaje que se envía sobre todo a las mujeres. Es tiempo de mujeres, ¿no? O sea, se ha venido repitiendo y es una realidad, y ahí lo vamos a ver el 1 de septiembre, el 1 de octubre, cuando ya oficialmente Claudia Sheinbaum sea presidenta. Y que estamos viviendo además tiempos históricos, no solo en temas de género, sino también políticos, ¿no? Sobre todo hablar de esta mayoría que hay en el Congreso habla también de esta aprobación que hay sobre Andrés Manuel López Obrador, que más adelante estaremos hablando de este agradecimiento que hay de la ciudadanía hacia un presidente de México, y que además pues le otorga la confianza con el voto popular al partido que él encabeza, ¿no? Y entonces eso lo vamos a estar viendo en los primeros 3 años de gobierno de Claudia Sheinbaum, cómo se va a ir configurando justo esta concentración del poder, y que además veremos si en el camino algunos priistas, panistas, lo que queda de la oposición, pues también van a ir configurando sus intereses personales y políticos, y podrían ir pasando a este partido del oficialismo. No hay que descartarlo porque ya pasó en la Ciudad de México, de hecho, PRI, PAN, PRD, cada uno, un diputado añadió a la bancada morenista en la Ciudad de México. Que por cierto, muy superficialmente lo Cuauhtémoc, tumbaron la Cuauhtémoc, ¿no? Claro. Ya también ahí va a haber más pleito, más problema entre los Monreal y de la Vega, entonces también ahí está caliente el tema. Sí. Y bueno, y esta ventana de septiembre donde se habla, ¿no? Donde el último mes del 6º año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues es el mes más poderoso por estas mayorías que tienen los congresos. Y hablando precisamente de este poder
y esta última etapa de Andrés Manuel López Obrador, estamos viendo situaciones de seguridad que fueron nota nacional en Culiacán, Sinaloa, donde la violencia, los narcobloqueos, le han llamado este jueves negro en este estado del país, donde se habla que el cártel de Sinaloa ha reaccionado ante estas bajas importantes que tenía como el Mayo Zambada y que genera este escenario de enfrentamientos y tensiones y extrema violencia allá en Sinaloa. Pero lo que resaltamos y que llama mucho la atención es nuevamente esta desinformación y multiplicidad de versiones sobre lo que está pasando en el territorio mexicano. El gobernador de Sinaloa salió a decirle a las personas que no cayeran en desinformación, en mentiras, que todo estaba controlado. Sin embargo, las imágenes decían totalmente lo contrario. Algo similar pasó en el 2019 con el Culiacanazo. Salieron a desmentir que no se tenía, como en el caso del Culiacanazo, que se tenía a Ovidio Guzmán. En este se pensaba que tenían a Archibaldo, a Iván Archibaldo, y que pues que no era cierto, ¿no? Y bueno, seguimos con estas versiones. ¿Qué podemos hablar entonces de lo que el narco representa para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, donde se repite nuevamente este escenario de violencia y versiones que no coinciden con lo que sabe el gobierno mexicano? Bueno, para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin duda representa una tarea pendiente. El tema de seguridad es una tarea pendiente, aun cuando el mismo presidente haya hablado el día de ayer sobre un panorama completamente diferente a la realidad que vivimos en nuestro país. Y ejemplo perfecto fue el tema de Sinaloa, pero también ejemplo perfecto de la desinformación, como ya bien lo decías. Hace unos episodios atrás hablábamos sobre esta contención de crisis, de la comunicación de crisis necesaria para abordar ciertas temáticas. En ese momento... Comercial de Pangea. En ese momento hablábamos sobre la detención del Mayo Zambada, en donde habías mencionado la comunicación de crisis y la poca intervención que había tenido el presidente a la hora de tratar de comunicar el tema. Yo ahí disentía un poco contigo porque no creía que era necesario una comunicación en crisis por la situación en la que se encontraba. Yo pensaba en ese momento que era mucho mejor distanciarse del tema más que abordarlo, sobre todo cuando no está tan manchado el presidente sobre el tema. Sin embargo, aquí sucede completamente lo contrario en el caso del gobernador de Sinaloa. Se hace un recuento de manera cronológica de lo acontecido. A las 6:18 de la tarde sucede este pánico en las calles, en donde se reportan entre los habitantes de Culiacán que empiezan a abandonar las calles debido a que supuestos ataques a civiles por parte de un ejército armado. Posteriormente se habla de que las autoridades de Sinaloa intentan investigar sobre el hecho, intentan investigar sobre el hecho, para que a las 6:27 de ese mismo día se cancela el transporte público en Culiacán. Elementos de seguridad solicitaron a conductores resguardarse en sus hogares. Todavía no había información plena sobre lo acontecido. Se habla que a las 6:41 de la tarde empieza a rodar información en donde supuestamente Archibaldo Guzmán había sido detenido. Sin embargo, no se tenía información todavía. El gobierno no tenía información certera sobre los hechos acontecidos. Para las 7:34 de la tarde se empieza a tener la primera información, y donde Rubén Rocha ya sale con un tuitazo que se está buscando más información, pero que los enfrentamientos se dan en un lugar alejado de la ciudad de Culiacán, de la metrópoli. Posteriormente se empiezan a rodar todos estos videos que se dieron a conocer por medio de redes sociales, pero al final el gobernador nunca sale presencialmente a dar un informe sobre lo acontecido. Y ahí radica la importancia de la presencia corporal de la autoridad
para dar certidumbre de la crisis que se estaba aconteciendo en ese momento en el estado de Sinaloa. Sin embargo, el gobernador sale hasta el día siguiente en un... Saliendo de Palacio, ¿no? Exactamente, en un panorama completamente diferente, ni siquiera en el estado, a tratar de calmar los ánimos y a decir que todo es una cuestión de desinformación. Muy mal lo que sucede por parte del gobernador. Y ahí es donde tenemos que analizar cuál fue el análisis que hizo el gobernador en cuanto a la comunicación de crisis, porque en realidad estaba sucediendo una crisis por todo lo que repercutía para la ciudadanía y que el gobernador no salió en tiempo y en forma a comunicar los hechos como tal. Y que además esta es la segunda ocasión que Sinaloa está en medio de una situación como esta, primero con la detención del Mayo Zambada y donde él se ve involucrado, donde además ni siquiera está en el territorio que gobierna porque decide tomarse unas vacaciones y tiene a lo que algunos llaman coartada, ¿no? De me fui de vacaciones y me prestaron un avión, y nuevamente en esta situación donde involucra directamente una afectación a la ciudadanía, bueno, pues tampoco se encuentra presente. Y a mí me parece muy importante lo que dice Alex sobre cómo el Twitter ha pasado a suplir estos escenarios virtuales por escenarios físicos, ¿no? Como se trasladó el Twitter a un tuitazo, a una conferencia de prensa, a una declaración ante los medios, a evitar esta exposición, ¿no? Twitter se ha convertido en esta esfera política donde tú te comunicas con la gente que gobiernas y me parece un error. Respecto al tema de la comunicación de crisis, hay 4 elementos importantes que muchos autores expertos que se dedican al estudio justo de la comunicación gubernamental en situaciones de crisis hablan de 4 aspectos importantes que tienes que tener en cuenta cuando te encuentras en una situación como esta. La primera es la negación absoluta, que no siempre funciona. La segunda, el desconocimiento. La tercera, asumir responsabilidades, y la cuarta, la culpa. Ninguna de estas ni siquiera la toma inteligentemente el gobernador de Sinaloa y recae nuevamente a pues este escrutinio público sobre qué onda con el gobernador de Sinaloa y qué es lo que está haciendo realmente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Santi? Bueno, para empezar, triste, ¿no? Esos ya jueves de Culiacanazo, que ya incluso hasta son meme, porque todo lo hacemos meme, pues ya es preocupante. Además es una constante y seguramente va a seguir ocurriendo. Pero además, justo lo que mencionaba Alex, es justo la falta de trabajo que se ha puesto en la seguridad por parte de Obrador. Si bien la estrategia de Obrador nunca fue confrontar con más violencia a la violencia que ya existe en el país, pues la verdad es que es un tema pendiente y un tema que no deja dormir a muchas familias en muchas partes del país. Y que además viene a ponerle ahí el camino a Claudia de cómo va a hacer su trabajo en seguridad. O sea, son también llamadas de atención para Claudia Sheinbaum para decirle, acuérdate que la seguridad sigue siendo un tema pendiente en el país. A pesar de ello, son temas de los que se tiene que hablar, pero que además incluso creo que nosotros tenemos que expresar como panel, en este caso, como avisar a nuestra audiencia sobre que todo lo que sabemos, ni siquiera estamos seguros si es una realidad, ¿no? Hay demasiada desinformación, claro. y eso hace que nosotros también varias veces hemos dicho cosas que después son desmentidas, o incluso varios periodistas de esos a los que solemos recurrir para informarnos, la verdad es que 1 o 2 horas después ya caen en sus propios dichos que no fueron verdad y ni siquiera se toman el tiempo de desinformar lo que ya habían dicho que era correcto. Por ejemplo, en este caso, el tema de Iván Archibaldo surge porque empieza Azucena Oreste a decir, agarraron a Iván Archibaldo, y nunca salen a decir, oigan, ¿qué creen? No, me llegó mala información, mi fuente era falsa, no sé. O sea, también ahí hay que hacer un llamado a la audiencia a que seamos responsables en cómo consumimos las noticias, cómo consumimos las redes sociales, y que no caigamos en lo que es la infodemia y en la desinformación. Debemos de tener mucho cuidado. Lo que hace Rubén Rocha a la hora de decir todo está tranquilo, pues es pésimo, porque además lo hace con una sonrisa en la cara, saliendo de Palacio, subiéndose a su camionetota. Muy mal, muy mal. Pero también todavía no logramos entender si en verdad estos temas se están tratando solamente en cúpulas entre el gobierno de México y Estados Unidos, o si en verdad Estados Unidos está actuando por su lado
y en verdad México también no sabe nada, lo cual sería sospechosamente muy raro que ni siquiera Obrador tenga esta información al respecto. Lo comentábamos la vez pasada, creemos o suponemos más que es una cuestión de que el gobierno de México no se ve involucrado para que no haya todavía más violencia en el Estado, y pues es que la situación está llena de... Se cruzan toda la información que tenemos para resultados que no sabemos cuáles son. También al respecto de Ovidio Guzmán, no sabemos qué onda, hay mucha desinformación. La Fiscalía se supone que ha pedido información, la Fiscalía dice que no ha recibido nada de información, habían dicho que lo habían liberado, no es cierto, habían dicho que era protegido de la DEA, luego dijeron que no es cierto, habían dicho que desde el 23 de julio ya no aparecía en los registros de prisiones, sí, encarcelados, y luego dijeron que no, que se aparece. Entonces, de algo estoy seguro, es que en la política no existen casualidades, y en este momento me atrevo a decir que en la política y en el narco, pues tampoco existen casualidades. De algo estoy seguro, es que el gobernador nos necesita para comunicar. El gobernador de varios lados. No podemos irnos tan lejos. Y bueno, pues vamos a pasar a esta despedida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hasta siempre, presidente, y amor con amor se paga. Son algunas de las frases que podemos ver en espectaculares de múltiples carreteras a nivel nacional como una forma de agradecimiento explícito al presidente que deja de serlo en este mes de septiembre. Gracias, gracias, gracias. Así termina justo su spot de despedida, una serie de spots que ya están en TV, en radio, en redes sociales, y donde se sigue viendo a este Andrés Manuel López Obrador que ha sabido utilizar perfectamente las palabras para conectar emocionalmente con esta población que se sintió olvidada por decenas de años y que llega a él a ponerlos en el escenario principal, y donde creemos que radica justo en este discurso esta empatía, esta emoción de la ciudadanía que nunca se había visto con un presidente, con un mandatario como lo fue con Andrés Manuel López Obrador. Esta forma coloquial, florida, natural que siempre ha tenido Andrés Manuel y que ha sido siempre parte de su discurso, de cómo se comunica con la gente en distintos escenarios en los que él ha estado. Santi, ¿cómo observas este último mensaje que entrega Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en estos spots de despedida? Bueno, 8 spots en 8 días, 30 segundos cada uno, que tiene por ley para anunciar sobre su informe de gobierno, pero más que anunciar su informe de gobierno, la verdad es que los usó para hablarle a la gente que siempre le ha hablado, ¿no? Como que un análisis muy rápido de cada uno de ellos. En el primero le habla a los adultos mayores, habla de la pensión. En la segunda habla de la educación. En el tercero habla del empleo y el aumento del salario mínimo. Todos estos 3 temas constitucionales el día de hoy, ¿no? En el cuarto habla de la salud pública, de que hay mejoras, pero estamos muy lejos de ser Dinamarca. Eso no cabe duda. Lo que mencionó ayer en su sexto informe de Se la ultra. que teníamos un sector de salud mejor que de Dinamarca, bueno, eso fue completamente populismo, completamente una mentira, ¿no? Eso no lo vamos a discutir. Al respecto de su quinto spot, habla de la austeridad republicana y de cero devaluación. Ahí sabemos que el tema de la austeridad ha sido una carta desde antes de ser presidente y que se vio reflejado, se supone, en los números de programas sociales que se dieron. Un mito, ¿no? Sí, posiblemente sí. Sin embargo, se cumplió con la cuestión de los... bueno, también si hablamos de mitos hay que recordar que todo el tiempo decían que no iba a haber dinero para las pensiones que han logrado mantener durante 6 años, y ahí están, y además ya son constitucionales. En el sexto habla de 8 millones de pobres. En el séptimo habla de la estrategia de seguridad, la cual pues ya la mencionamos en el tema anterior, tiene muchas aristas y muchos temas pendientes. Y en el último habla de la atención a jóvenes. Entonces aquí posiblemente deja, como siempre, de lado a las mujeres, ¿no? Una vez más se vuelve a olvidar de las mujeres en sus spots, un tema pendiente, un tema que Claudia esperamos que venga a suplir, pero que Obrador siempre fue ajeno, o no quiso, o le dio miedo tratar el tema, ¿no? ¿Qué más quieres si ya dejó una presidenta? Te va a decir. Pero la verdad es que él nunca tuvo no quiero decir la valentía, pero no tomó los riesgos que se necesitaban a la hora de tratar los temas pendientes de las mujeres. Y por último, pues ya nos vamos al sexto informe de gobierno, 1 hora 30 minutos. En el
en el cual, tal cual, es un informe de resultados para él, habla de todos sus logros, que él considera, ya se encargarán los medios correspondientes y los periodistas que lo hacen de decirnos cuáles fueron verdad y cuáles fueron mentira. Sin embargo, hay por ahí varias frases a rescatar. Sabemos que es un buen orador, ¿no? Posiblemente para muchos es un poco lento, pero un buen orador. Conoce a la audiencia de la que habla, hablando un poco de lo que comunicaba como tal. Yo no fui fan de su estrado, siento que era muy priista porque usó el verde, blanco y rojo, y siento que él en su último discurso usar la bandera y usar letras rojas y verdes no le favorece al discurso antipriista que ha manejado toda la vida. Esta fue la despedida política, ¿no? Aquí le habló a todos los gobernadores, a toda la Cámara de Senadores, a toda la Cámara de Diputados, y viene la despedida con el pueblo el 15 de septiembre. Ahí va a ser la gran fiesta de Obrador, la gran despedida de Obrador con el pueblo de México. Seguramente va a haber un Zócalo abarrotado, a reventar. Y pues, al respecto de su línea discursiva de gracias, 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 es una línea discursiva que ya viene usando desde su libro, que además cumple con agradecerle al pueblo. Si es una línea discursiva o si es un sentir del Señor, ya cada quien decidirá qué es, pero siempre lo ha usado, siempre le ha favorecido y él siempre se ha agradecido, y él dice que se debe al pueblo y no podía terminar de otra forma su sexenio más que dándole las gracias a las personas que lo llevaron al poder donde estaba. Y bueno, si algo ha sabido hacer Andrés Manuel López Obrador es hablar, sí, claro, ¿no? Y esta pregunta de a quién le habla Andrés Manuel López Obrador, siempre le habló a esta población que le mostró justo esta empatía, agradecimiento y sobre todo esta emoción. Yo lo que rescato es que hay mucha gente que siente una emoción de ver a Andrés Manuel López Obrador cumplir su sueño de ser presidente. Y eso es muy importante porque por muchos años no conectas con alguien que te preside, ¿no? Porque lo ves muy alejado. Y si bien esta gira de despedida la inició este año, sobre todo visitando cada uno de los estados, veremos justo lo más simbólico, como dices, el 15 de septiembre. Pero ¿a quién le da gracias Andrés Manuel López Obrador, Alex? Le da gracias a cada una de las personas que votaron por él, pero que además afianzaron la figura de Andrés Manuel López Obrador. Vemos a un Andrés Manuel López Obrador fuerte, no nada más en cuestión de aprobación con un 65% de aprobación, sino que físicamente se ve fuerte, ¿no? A pesar de que es un presidente, sí, a pesar de que es un presidente grande, es un presidente que todavía se ve fortalecido, mucho por esta figura que todavía tiene. Andrés Manuel López Obrador ayer fue claro ejemplo del Día del Presidente en su máxima expresión, con un zócalo bastante lleno, tal vez no abarrotado como se tenía normalmente destinado en otros informes, pero bastante lleno, y que además fungió como el escenario que siempre ha fungido, porque Andrés Manuel se ha apoderado del Zócalo desde diferentes etapas de la historia de su lucha. Lo que es interesantísimo discutir es cómo Andrés Manuel lleva lo narrativo, lo discursivo y lo retórico sobre la realidad. Y mucho tiene que ver con lo que habló ayer, sobre los datos que dio ayer, con el tema de salud, con el tema de pobreza, con el tema de seguridad. Sin duda alguna, lo que decía Santi es interesante sobre la deuda que tiene Andrés Manuel con las mujeres, inclusive en su discurso. Porque si hablamos de los spots, solamente quiero citar el primer spot. Dice: me voy contento con mi conciencia tranquila, convertimos muchos sueños en realidades cuando menos una ayuda llega a la mayoría de los hogares de nuestro país. Y todos los adultos mayores tienen derecho a una pensión. Lo hicimos entre todos. Gracias, gracias, gracias. Hablamos de que ni en lo discursivo se toca el tema justamente del lenguaje incluyente, sino nosotros como consultores hablamos mucho del lenguaje incluyente con cada uno de nuestros clientes y clientes, pero el presidente nunca lo ha manejado. Interesante porque desde ahí hay una deuda, aun cuando se refiere a Claudia Sheinbaum como presidenta en varias ocasiones. Entonces, hablando sobre los spots y hablando sobre el discurso, vemos esta manera de comunicar que siempre ha sido de Andrés Manuel López Obrador. Él habla sobre un humanismo mexicano, pero también es humanismo
lo transforma a la hora de dar su discurso. Es muy apegado al pueblo de México, es muy apegado a ver a una persona de a ras de piso estando enfrente del pueblo de México. Y eso es sumamente interesante porque es como conecta a la ciudadanía con el presidente, que después de 6 años se vuelve el presidente y la figura política más importante de los últimos años de nuestro país. Y seguramente lo va a seguir siendo a pesar de que tengamos Sin duda. Mientras el señor esté vivo, va a ser el referente político de México. El día que el señor ya no llegue a estar en este país, en este mundo, en este plano, va a ser un evento histórico, ¿no? Ni lo menciones porque lloro. Sí. Se sabe. Bueno, y además creo que congeniemos o no con el presidente, sin duda va a ser una figura que marca ya la historia de nuestro país, y eso no debemos dejarlo de lado, ¿no? Es muy importante, y aquí en Pangea también nosotros lo vamos a despedir con el análisis sobre todo del discurso, de su forma de comunicación social y todas estas cuestiones que a nivel de comunicación política nos interesa. Así que ustedes estén muy pendientes de los próximos episodios, porque estaremos también analizando ya esta forma de gobierno que nos deja como precedente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros nos vemos el próximo episodio. Recuerden que estamos en YouTube y en Spotify, y agradecemos siempre que se queden hasta el final, así que nos vemos hasta la próxima. Bye.